raíz de algunos de estos cursos que yo tengo en la Universidad de los Andes, de estas reflexiones que me estaba haciendo más de manera individual y entendiendo que sí existe una urgencia en entender que para actuar como arquitectos, como colectivos, como arquitectas, pero sobre todo como miembros de comunidades es necesario pues hacer esa reflexión pausada, ¿no? Y entonces fue justamente la historia y la teoría de la arquitectura lo que paulatinamente me fue llevando a tener esta preocupación sobre la idea de justicia espacial sin necesariamente tener en principio un compromiso con un concepto, ¿no? Entonces les estaba comentando, yo soy de Bogotá, Colombia, yo nací en esta ciudad, he vivido un buen tiempo por fuera de Colombia también, como mencionaba Mike, en Francia, en Brasil, ciertamente en Sao Paulo, que es una ciudad en cierta medida con muchos de los mismos problemas de Bogotá y seguramente ciudades grandes como San José lo tienen, aunque la escala de un país como Colombia y la escala de los problemas de un país como Colombia pues es mucho mayor que el de Costa Rica, ¿no? Sin embargo, sabemos que como países latinoamericanos, como ciudades sobre todo latinoamericanas, tenemos los problemas en común y quizás el más grande de ellos es la segregación espacial. Entonces yo me crié en una ciudad, quizás algunos de ustedes la conozcan, Mike la conoce porque ha estado en el campus de la universidad, en mi curso de From the South, y más o menos estas imágenes son tomadas de el mismo ángulo, entre comillas, ¿no? Son las imágenes desde el centro de Bogotá, donde más o menos equivale a lo que es el emplazamiento del campus de la Universidad de los Andes. Yo no sé si se ve mi mouse, ¿me puedes contar, porfa, Mike? Si se ve mi puntero, listo. Sí, se ve. Y la imagen que estoy señalando a mi derecha corresponde a una vista hacia el sur de la ciudad. Se ve algo del casco histórico de la ciudad, se entiende, se lee la materialidad de ese tejido, pero al fondo vemos una ciudad que se emplaza a veces con violencia sobre la geografía, ¿no? Y ciertamente es el costado más pobre de la ciudad. A lo que voy es que en Colombia, Bogotá, la ciudad es una al sur de la Avenida El Dorado, calle 26, y es otra hacia el norte. La que estamos viendo hacia la izquierda es la ciudad pujante, la ciudad, la cara turística que mostrar, ¿no? Y creo que poco quienes tuvimos el privilegio de ir a una facultad a formarnos como arquitectos vivimos en esa ciudad. Y fue muy difícil llegar al aterrizaje, entender que la ciudad que nos necesita es esta, con toda seguridad, pero y principalmente es la a la que le estamos dando la espalda todo el tiempo, ¿no? Es esto, justamente. Sobre todo en los últimos años yo me he acercado más hacia comunidades asentadas en Ciudad Bolívar, que es una de las favelas, por llamarlo así, sectores informales. Informal es un término que yo sé que es incómodo, pero bueno, me referiré a él en esta charla así, más grandes de América Latina, cuya población llega casi a los 2 millones de habitantes. Solo esa localidad es un distrito de Bogotá y además está conurbada con otra municipalidad que se llama Soacha, que es el principal receptor de migrantes desde el interior del país y también desde Venezuela. Como ustedes saben, pues hay un fenómeno de migración muy importante ya desde hace una década hacia todo el continente, pero pues Colombia es el primer país impactado por la migración venezolana con unas consecuencias espaciales importantes y muchas veces trágicas, ¿no? Nos lleva a entender que la mayor parte de la huella urbana está constituida por este tipo de ciudad, pero también entender que Bogotá no es una ciudad. Y eso fue una gran confrontación para mí. Yo soy absolutamente citadina, me crié en una ciudad, he vivido en grandes ciudades, y entender que nuestras metrópolis son más bien megalópolis con un componente periurbano fundamental y con un componente ¿cómo diríamos? Urbano, así le llama Arturo Escobar. Pues fue una confrontación muy grande a través de mi práctica como académica, darme cuenta que quizás esos temas en los que yo me estaba centrando, que estaban más enfocados en lo que me enseñaron a mí, que eran los grandes, como los grandes arquitectos, la arquitectura que se construye de arriba para abajo, los grandes nombres, pues ver que las urgencias estaban en otro lado fue una confrontación importante a la que me llevó mi ejercicio docente y también el poder relacionarme con otras personas a lo largo de América Latina, que es el gran privilegio que he tenido, eso sí, como editora y como curadora. Este es un pedacito de ciudad en el que viví mucho tiempo, que es además el pulmón verde de la ciudad del Parque Simón Bolívar. Hoy en día, esto es una foto ya un poco antigua porque la masa verde es mucho más importante hoy día, y este parquecito es de un arquitecto y su esposa, que quizás ustedes del cual ustedes quizás hayan oído hablar, es Rogelio Salmón. Rogelio Salmón es un arquitecto al que yo he estudiado mucho desde
punto de vista histórico, pero mi, digamos, descubrimiento de su obra, que fue quizás de una manera más ingenua, comenzando a estudiar arquitectura, cuando yo vivía en ese barrio, fue cuando inauguraron esta obra que antes era un botadero de basura. Y ver cómo un relleno sanitario podía transformarse, y no solamente desde un programa particular, que es una biblioteca, sino desde la configuración del espacio público, y se podía volver un lugar apropiado por todo el mundo. Para mí fue también como un momento de epifanía, que era justamente lo que estaba mencionando hace un momento Mike, ¿no? Y creo que la ciudad debería estar llena de esos momentos o de esas instancias de epifanía para todos los ciudadanos. Yo estaba acostumbrada a una ciudad segregada, pero también donde las oportunidades o los espacios de calidad, los espacios urbanos, los espacios públicos de calidad, pues eran los que quedaban alrededor de los centros comerciales, y por ende había una segregación ya social ahí, ¿no? Había una preselección de quienes podían o no usar esos espacios, y para mí fue revelador ver que estos espacios concebidos por María Elvira Madriñán y Rogelio Salmona, pues empezaban a ser apropiados por niños indistintamente de su clase social, como queda al lado de uno de los parques más importantes de la ciudad, ver cómo vibraba eso en términos de los usos y cómo se improvisaban también las actividades en esos espacios. Creo que también fue una revelación de lo que significaba ser verdadera y buena arquitectura desde una arquitectura de autor, ¿no? U otro ejemplo que también me impactó, que es discutible también en términos estéticos y demás, pero es muy interesante como intervención, fue la transformación de una planta de basuras, de tratamiento de basuras, pero esto no en un sector, digamos, céntrico, clase media, sino ya hacia el sur de la ciudad, en un sector deprimido, junto a una de las digamos, aglomeraciones más importantes donde se ha desarrollado más vivienda de interés prioritario en Colombia, que es la ciudad de El Porvenir, vivienda de mala calidad, hay que decirlo así claramente, construida por constructores privados, que le saca pues el máximo provecho al metro cuadrado, y ver que podían emerger este tipo de intervenciones, esta del arquitecto Daniel Bermúdez, la renovación de esta planta en una biblioteca, y sobre todo cómo en Bogotá se estaban empezando a pensar esos espacios, no solamente el programa biblioteca, sino configurar parque, biblioteca, y pensar en la transformación del programa. Creo que eso también fue un giro en la manera como se pensó la arquitectura y la arquitectura urbana en este país, y también eso fue evidentemente un detonador de otras acciones de las cuales ustedes probablemente han escuchado tanto en Bogotá como en Medellín como en otras ciudades, obviamente también con todos los pros y contras que conllevan, porque han sido algunas de ellas intervenciones muy discutidas. Cuando yo, después de vivir por fuera, regresé a la Universidad de los Andes, tuve un momento incómodo, vamos a decirlo así, porque pues yo me había formado como historiadora, digamos en una, comillas, alta cultura. También entiendo que este término no es el que es, todo es cultura, no hay baja ni alta, pero bueno, dentro de los cánones normales de la disciplina, o por lo menos con los que yo me formé, y de pronto mis directivos me impulsan a empezar a hacer cursos con un carácter más urbano, empezar a pensar más en términos de una escala mayor, y entonces además llego en 2016 a Colombia, que es un momento muy importante para este país. No sé si ustedes recuerdan o tengan noticia que Colombia, a diferencia de Costa Rica, pues tiene un ejército muy, muy poderoso, y muchos de los recursos públicos se fueron durante años y años al ejército, porque Colombia vivió una guerra civil muy larga, y de hecho todavía seguimos en eso. No es un tema que haya terminado, pero fueron 10 años muy interesantes, de 2010 a 2020, en un periodo de negociaciones con la principal guerrilla de este país, que eran las FARC, y se llegó a unos acuerdos de paz que fueron votados en 2016. Entonces era un momento de muchas tensiones dentro del estudiantado y los profesores, porque era entender cómo se construían posiciones diferentes sobre un acuerdo de paz, que en principio todo el mundo diría todos queremos hacer la paz, y es lo más lógico, pero había fuertes detractores, y a partir de esa confrontación de ideas empezar a pensar la ciudad no desde la forma, sino desde la gobernanza, de cómo se construyen acuerdos entre individuos, porque en última instancia pues las formas de la ciudad y de lo construido pues son la consecuencia de acuerdos y de negociaciones entre comunidades, ¿no? Entonces creo que fue un bonito momento para mí, y también me despertó por un lado, no todo lo que pasa en arquitectura, digámoslo, es la cuestión netamente urbana de las grandes ciudades capitales, y por el otro lado, que en un momento de transición tan importante para la sociedad colombiana, pensar en que hay actores diversos que tienen que llegar a una serie de acuerdos para establecerse en un territorio, no lo llamemos ciudad,
fue algo muy bonito. Entonces ahí creo que eso detonó algo en mí para empezar a reflexionar, empezar a formular nuevas aproximaciones desde la docencia y también una serie de cursos como, no sé por qué no, ya, es que me acordé que no estoy en modo presentación, yo no sé si tengo audio, si se escucha algo. Sí se escucha. Ok. No, perdón, pero no se escucha el audio no. Mejor. Sí, no lo quería. No, no te preocupes. No, no era la idea porque es un video como de 2 minutos. Era simplemente como ilustración de estudiantes, de lo que ellos empezaron a hacer en un curso que además era dirigido a estudiantes. Voy a pararle un momentito porque yo sí escucho todos. A estudiantes no solamente arquitectos, sino abierto a toda la universidad, es decir, este curso empezaron a ir estudiantes en Derecho, en Medicina, en Ingenierías, en Ciencias Biomédicas, Artes Plásticas, y un poco la idea fue concienciarlos de que había una serie de problemas en la ciudad con comunidades y que ellos mismos estaban en las condiciones de identificar esas problemáticas y de ofrecer alternativas o estrategias conjuntas, interdisciplinares, pero sobre todo no necesariamente arquitectónicas, es decir, empoderar a los estudiantes y hacerles entender que la arquitectura y el espacio habitable es un problema de todos y para todos. Ese curso fue evolucionando, también fue muy bonita la experiencia, estos a los alrededores del campus de la Universidad de los Andes, al lado de las residencias universitarias, en una plaza semipública, es un espacio colectivo cedido a la ciudad, y allí armábamos las clases y empezábamos a hacer que los transeúntes se involucraran con esta conversación sobre pues cuáles son las implicaciones del espacio construido, porque creo que el principal paso en la construcción de los espacios justos es justamente el que los habitantes entiendan su participación, su responsabilidad y su papel central, como era lo que mencionaba Mike en el comienzo, ¿no? El curso también fue evolucionando y llegamos a encontrarnos con otros actores. Fue la primera vez que trabajé con un colectivo de arquitectura que se llamaba El Material. Ellos nos aproximaron a una comunidad que se llama San Germán, en el sur de la ciudad, en un sector impresionante llamado Usme, porque además es un sector lleno de páramos, lleno de verde, pero al mismo tiempo lleno de ocupaciones ilegales, y llevamos a miembros de la comunidad a hacer talleres de empatía, como les llamamos, con la lideresa de ese colectivo, que es una egresada de nuestra universidad, y los estudiantes empezaron a ir allá y también a hacer una observación más detallada, pero lo bonito es esto, que no son arquitectos quienes están haciendo, algunos sí eran arquitectos, pero su gran mayoría eran estudiantes de otras disciplinas, y sensibilizarlos a ese protagonismo que tienen en la construcción del espacio. Creo que fue una experiencia muy relevante tanto para mí como para ellos. Bueno, voy a pasar rápido para aterrizar a From the South, que fue la experiencia que me llevó a vincularme con justicia espacial. Y es que también tengo que decir que dentro de mis actividades de investigación yo me había empezado a inquietar por el tema de la construcción de teoría en la arquitectura contemporánea, si eso existía realmente en América Latina. Hablé con muchas personas, digamos, de las grandes vacas sagradas, como les llamamos acá, Ramón Gutiérrez y eso, y como que la conclusión era que no necesariamente se había construido una teoría, pero que había unas líneas de pensamiento muy interesantes, una de ellas de abajo para arriba, es decir, cómo desde la sabiduría ancestral, desde las prácticas colectivas, desde el unir fuerzas a través de la agremiación de comunidades, empezaban a emerger unas prácticas muy interesantes, y que los arquitectos simplemente eran unos servidores de esas prácticas, unos facilitadores, pero no los protagonistas ni aquellos que imponían una serie de condiciones para el tratamiento del espacio. Aquí la imagen está volteada porque por el formato no lo lograba, pero esto era algunos mapeos que hacían mis estudiantes de ciertas sublíneas dentro de esas líneas de pensamiento, y se identificaban algunas prácticas a lo largo del continente, entre ellas Natura Futura, por ejemplo, o Entre Nos. Y así fue como empecé a tomar la iniciativa de contactar a estos arquitectos, y por ejemplo también está Gabriel Visconti, allá estudio en Caracas, o Mike, en Entre Nos también. De hecho Mike, pues tuve la fortuna de que lo conocí primero en persona o por lo menos lo vi en acción primero en persona que en Zoom. Pues pensé que íbamos a tener una charla por Zoom y finalmente lo pudimos hacer en la universidad, y fue muy bonito entrar a digerir ese concepto de justicia espacial y poco a poco entender cómo lo que estábamos haciendo desde la universidad quizá no le estábamos llamando con ese nombre, pero que era justamente eso a lo que le estábamos apuntando, y era entender cómo hay un poder más allá de simple hecho estético o de
proveer necesidades fundamentales a los individuos de abrigo, sino que en la arquitectura y en en el espacio habitable, me gusta más llamarlo en términos más amplios que la mera arquitectura, existe esa condición de aglutinadora de comunidades, ¿no? Entonces, los estudiantes empezaron a encontrar prácticas a lo largo de América Latina y a desglosarlas en análisis, pero sobre todo a ponerlas al servicio también esas reflexiones de comunidades y de diferentes edades. Entonces, armamos una exposición en un recinto que fue concebido por un colectivo de una comunidad con la colaboración de un arquitecto muy joven de la Universidad Nacional. Crearon un centro comunitario en Soacha, que es este lugar conurbado que les mencionaba, y allá hicimos un taller con niños y estuvimos reflexionando acerca de pues cuáles son como esos mínimos innegociables para la vida. Pero entonces, a lo que voy aquí es que el concepto de justicia espacial evidentemente está en el corazón de la práctica, del construir, pero también debería estarlo a lo largo de toda nuestra reflexión como profesionales, como, digamos, personas comprometidas con una disciplina. Y así es que aterrizo yo en justicia espacial. Obviamente todavía estoy muy novata, sobre todo aportando desde lo que yo más sé, como les mencionaba, que es la publicación, que es el tema editorial y el tema docente, pero pues ha sido un gran privilegio poder contar con estos diálogos que se han vuelto también lazos de amistad muy bonitos, y sobre todo ver que hay personas que sincrónicamente estamos a lo largo del continente pensando en estos temas comunes. Pues es emocionante y nos motiva a seguir inculcando esta semillita en los estudiantes, sobre todo en algunas facultades de arquitectura, pues no existe como esta flexibilidad o esta amplitud y generosidad para poder trabajar, o a veces existe la voluntad, pero no los recursos para poder trabajar con comunidades, para poder aproximarse tan fácil, ¿no? Además, porque el proceso de aproximación a una comunidad es complejo, requiere construcción de confianza, no es como simplemente llegamos acá los superhéroes y venimos con la verdad absoluta y conocemos que las soluciones que ustedes necesitan, ¿no? Eso es una reflexión que me ha quedado de los diálogos que hemos tenido desde From the South con otros colectivos, por ejemplo, con la gente en Ecuador, se me acaba de escapar el nombre. Al borde. Al borde, sí, también. Y con la gente con lo que hay, con Quique Villasís, que también trabajan mancomunadamente con una universidad, que es la Católica del Ecuador. Aquí hay una fotico de una de estas últimas experiencias más recientes que tuvimos ya tratando de implementar algunos criterios de justicia espacial dentro de los análisis que hacemos en From the South. Tuvimos el privilegio de tener a Gao esa vez también presencial, y pues a Mike y a todo el equipo de manera virtual, hacer estas sesiones híbridas y llegar a unos resultados que todavía, digamos, son incipientes, pero pues vamos caminando hacia ese camino de reflexionar sobre el concepto de justicia espacial a través de entender toda una lógica de proyecto que tiene que ver con los modelos de agencia, con los actores, con el reconocimiento de los territorios y sus condiciones justas o injustas, y también, por supuesto, entender las prácticas de quienes lideran esos procesos como un proceso de investigación pues de largo aliento, ¿no? Y yo, pues simplemente para cerrar, porque no me quiero robar más tiempo, quería dejarles unas preguntas aquí en el aire para que las vayan pensando, y es tan sencillo como que, ¿qué es justicia en sus palabras? Ahorita conversamos sobre eso, pero hay una definición que a mí me gusta mucho y luego se las voy a compartir, que es muy sencillo, pero creo que recoge muy bien el espíritu de justicia espacial. También preguntarles entonces qué entienden por justicia espacial con sus palabras, y si este es un concepto universal. De pronto es que donde yo estoy parada, la lectura es diferente y debería atenderse a otras urgencias, ¿no? Colombia es un país que tiene en los últimos 20 años una tradición importante de inversiones en construcción de espacio público, pero también de experiencias desde la comunidad de construcción de espacios públicos, sobre todo en ciertas, digamos, regiones del país. Bogotá es una ciudad muy fría, entonces, digamos, no existe esta tradición tan poderosa de empoderarse, perdone la redundancia, del espacio público, pero Medellín sí que la tiene, o ciudades como Barranquilla, y hemos visto transformaciones severas de las ciudades a partir del espacio público. Entonces, la pregunta del millón también sería: ¿quiénes son responsables de garantizar la consolidación de esos espacios más justos, y particularmente la construcción del espacio público, que es lo que les atiende hoy a ustedes con la comunidad de La Jolita? Y por último, ¿cuáles son esos mínimos fundamentales que, de acuerdo a ustedes, el espacio público debe cumplir para propender por la construcción de la justicia espacial? Y creo que era eso, Gabo. Mike, perdón.
soy la paloma. Muchas gracias. Muchísimas Y aquí ya está más tarde, entonces ya se siente el peso del día. Voy a dejar de compartir. Gracias por eso y creo que estas preguntas están bien potentes para conversar ahorita. No sé si te parece, usualmente en esta primera sesión introductoria lo que hacemos es que doy chance ahorita al equipo que presente y luego conversar alrededor, y usualmente está como mediada tal vez por vos, que sos nuestra invitada, ¿verdad? Entonces como retomar esas preguntas. Sí, claro que sí. Nada más lo que me gustaría ver si están alguien del equipo del cuatrimestre pasado que ya presente. Déjame ver, no veo. Un momentito nada más. De la consulta, si no. Creo que era Esteban el que se iba a conectar, pero no lo veo en la lista. No lo veo yo tampoco, aquí le estoy escribiendo, a ver. Sí, eso no aparece. Un momentito, a ver si me responde. Bueno, si no, tal vez mientras Esteban se nos reporta, sí me gustaría, vamos a ver, creo que algo que planteas que es súper importante es quiénes son los responsables, cuál es la corresponsabilidad, a quién le toca, por qué la importancia sobre el espacio público, y si realmente dentro de lo que implica la justicia espacial, cómo reconocemos estos términos y tenemos agencia sobre los mismos. Me gustaría, antes de que Esteban tal vez exponga, ver si algunos de nuestros estudiantes tendrán algún comentario o pregunta que hacerte, y así vamos como alternando un poco. Entonces, adelante, si tuvieran algún comentario o pregunta. Aquí yo les voy, si quieren levanten la mano y yo los voy pues llamando. A mí sí me gustaría hacer un comentario. Por favor. ¿Sí se me escucha? Sí, claro. Ok, bueno, eso. Bueno, hola Ingrid, solo para comentar, mi novio es colombiano, es costeño, entonces estuvimos las vacaciones ahorita en Barranquilla, y ahora que mencionabas esto de que como actividades de espacio público que se pueden hacer en Barranquilla, tal vez no en Bogotá, y algo que me llamó mucho la atención, que creo que se ejemplifica más en una ciudad así que tal vez en San José, es que absolutamente todos los espacios públicos están sumamente saturados de personas haciendo diferentes cosas. Y a pesar de que Barranquilla, bueno, hay como una diferencia muy grande entre donde están estas nuevas torres de apartamentos, ¿verdad? Como ultra lujosas o casas más viejas, aún así los espacios públicos se veía gente de todo tipo de clase social, se veía gente de verdad compartiendo, donde se sentía de verdad el espacio público es de todos. Siento que aquí tal vez podría estar equivocada, pero al menos en mi percepción es que en San José no pasa tanto. Hay como algunos indicios de que uno quiere estar en espacio público, por ejemplo el Parque Francia, que es un lugar donde la mayoría de la gente llega, pero aún así hay como inconvenientes con los vecinos, o que no se puede porque está muy sucio, o que la municipalidad no le gusta y demás. Pero ahora que lo hablaba ahorita con Colombia, eso sí me quedó muy marcado de cómo aprovechan el espacio público, y a pesar de que es súper caliente, yo no estaba acostumbrada como a esa temperatura, y aún así ellos buscan cómo apropiarse los espacios en diferentes elementos de soplamientos o de aguas como para refrescarse. Pero fue muy impactante ver esa justicia, ¿verdad? Que se veía cualquier persona utilizando los espacios y todo el mundo era como un igual. Sí, yo no sé si puedo hacer una réplica. Muchas gracias por el comentario. Y sí, es verdad que sobre todo en los últimos años, pues Barranquilla ha experimentado un desarrollo importantísimo. Hay pues muchos capitales, mucha inversión, entonces es una ciudad nuevamente repite ciertos patrones de segregación, pero en los lugares tradicionales, plazas de mercado, parques en el centro, pese al calor, que es insoportable a ciertas horas, se logra esta mezcla de población. Y creo que eso pasa en Bogotá también, a pesar del frío, que es todo lo contrario, ¿no? Y era lo que estaba apuntándole al principio de la charla cuando mostraba este ejemplo, quizás
muy tradicional o muy conocido dentro del ámbito local, que es Rogelio Salmona, pero creo que si algo tiene esa arquitectura es que tiene un valor democrático y que es inclusiva, que no es una arquitectura que está, digamos, clasificada en términos de estratos sociales, que además es una cosa un poco miedosa aquí en Colombia. No sé si pase así en Costa Rica, pero en Colombia nosotros recibimos un número casi que desde que nacemos, que tiene que ver con el barrio en el que vivimos. Hay una catalogación de los predios con un número que es el estrato social, y entonces el estrato habla no solamente de cómo es el sector donde vives, sino cuál es tu poder adquisitivo, ¿no? Cuáles tus ingresos y demás, y con eso tienes diferentes accesos a salud, con eso también tienes tarifas diferenciales en los servicios públicos, pero de alguna manera eso es un estigma terrible, y ver que las clases sociales, que los estratos sociales, en esos números del 1 al 6 que nos clasifican en Colombia, se pueden intermezclar maravillosamente en ese tipo de arquitecturas o en ese tipo de operaciones, no solamente en Barranquilla, sino también en otros lugares de Atlántico, que es el departamento donde queda Barranquilla. Pues creo que es fascinante y es una motivación muy grande a saber que las cosas se pueden hacer bien. Seguramente hay mucho por hacer allí. Muchas de estas operaciones pues son desde la empresa privada, como mencionaba anteriormente, entonces seguramente pues las comunidades no han sido debidamente consultadas, seguramente ha habido choques, pero creo que es un comienzo, y pues como todo comienzo hay que celebrarlo y darle un desarrollo. ¿Alguna otra preguntita? O tal vez Mike, no sé si en lo que llega Esteban, tal vez alguno que quiera responder alguna de las preguntas que les hizo Ingrid. Esteban ya está por acá, creo. Ah, bueno, súper. Me gustaría tal vez dar espacio, sí, hagamos una cosa, un comentario más y le damos chance a Esteban, que ya se conectó, pero abro una de las preguntas tal vez que hacía Ingrid al final, que tiene que ver sobre el espacio público. ¿Quién creen ustedes que es el responsable sobre ese espacio? Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Bueno, hay algo que me parece a mí que es como una combinación de lo que es las municipalidades y también el arquitecto y y la comunidad. O sea, es un conjunto de responsabilidades de muchas personas, bueno, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque probablemente la comunidad a veces quiere algo, pero las municipalidades no colaboran, o a veces las municipalidades quieren hacer algo, pero la comunidad se opone a ello, y a veces porque no sabe que es un bienestar que se les está dando a ellos. Entonces, creo que es como un conjunto, una responsabilidad conjunta de la comunidad junto con las municipalidades y con todos los reglamentos y todo esto que se presentan. A veces hay contras. Entonces, creo que es un conjunto de todo. Claro, y algo que es importante, no sé cómo lo ve Ingrid, pero digamos que sí, al menos yo coincido con vos, ahí mi Soja inclusive lo menciona, ¿verdad? Hay un tema de corresponsabilidades que son importantísimas y tiene una razón, tiene dos aristas en nuestro contexto local importantes. Primero, en Costa Rica, no sé si los había mencionado, tiene el índice de participación ciudadana más bajo de toda América Latina, y eso dice mucho. Tenemos quizá la democracia más sólida, pero es delegada. Nosotros nos sentimos cómodas y cómodos con delegando que alguien más haga lo que nos quiera hacer, ¿verdad? Por tener tantas décadas de estabilidad política, y esto no es necesariamente algo bueno. Entonces, a la hora que revisamos la calidad de nuestros espacios públicos, valdría la pena, por eso este curso me parece o este tema es importante. ¿Qué define un espacio público de calidad? ¿Qué lo hace justo, equitativo? Si ustedes me preguntan a mí, los espacios públicos en San José, en Costa Rica, a excepción de algunos entornos más rurales, no son de mucha calidad. Son espacios que están deteriorados,
que más bien los parques todos se cierran, segregación total, ¿verdad? Entonces, ¿quién decide eso? Ok, entonces yo voté por la alcaldesa o vicealcaldesa, ok, ella va a decidir por mí. O entonces empiezan a tirarse la papa caliente. Yo creo que la pregunta de Ingrid es súper importante. ¿De quién es la responsabilidad? Y esa responsabilidad es un proceso, no es una persona puntual, es una gestión, son distintos actores, distintos músculos que se necesitan para que estas cosas respondan verdaderamente a espacios necesarios y urgentes, ¿verdad? Entonces, creo que hay algo aquí entre manos que es muy importante poderlo ubicar en la teoría que revisemos para poder mediar bien cuáles son esas herramientas y formas de pensamiento que necesitamos revolucionar un poco, porque si no seguimos estando, como decía Bryan Stevenson, quedándonos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Que también... dale, Ingrid. No, Lucía, por favor. Creo que también, tal vez esto ya se mete mucho como en la parte política, pero creo que nosotros, desde la decisión de arquitectos, si bien, no sé, se determina que el responsable de ejecutar estas cosas son los gobiernos locales y las personas, digamos, encargadas de esos gobiernos locales, también todos como ciudadanos, arquitectos o no, tenemos que estar a tono, digamos, y enterados de cuáles son las cosas que están pasando, cómo se están tomando estas decisiones, porque sí cabe dentro de la responsabilidad de nuestro gremio, o al menos es lo que yo considero, cuestionar cómo se están haciendo estos planes, por qué tal espacio se va a usar de tal forma y por qué no. Entonces, si bien tal vez no es la firma de arquitectura donde yo trabaje o mi práctica profesional específica puede llegar a ser la propuesta para el parque de la municipalidad tal, porque quizás no es un concurso abierto, sí es responsabilidad, digamos, de nosotros, pues plantear y también leer al respecto, tener una postura para poder plantear cosas con criterio y no nada más como, mira, me gusta o no me gusta lo que hicieron, sino poder proponerle, digamos, a estas municipalidades o instituciones desde otras perspectivas, trayendo también ideas diferentes para que no se reproduzcan como los mismos patrones de espacio público que ya hemos visto que no necesariamente funcionan. Y Lucía, lo que yo iba a decir era exactamente lo mismo, es decir, me leíste el pensamiento. Y de hecho creo que mencioné cuando hablaba de uno de mis primeros cursos donde hacía esa pregunta, se la hacía a estudiantes que están comprometidos con nuestras disciplinas, porque es un problema de todos y todas, porque todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas, y es que eso a veces se nos olvida a los arquitectos cuando estamos hablando de nuestra disciplina y hablamos de los políticos que hacen políticas por allá y de las comunidades y de nuestro gremio, pero es que nosotros tenemos una voz como ciudadanos también. Creo que a veces nos hace falta comprometernos con ella, ¿no? Que todo acto es político, toda arquitectura y todo espacio público o privado es político, y que nosotros tenemos una voz política también, porque estamos construyendo polis, estamos construyendo cívicas, estamos construyendo acción colectiva y somos parte de un engranaje. Y eso va también a otra cosa, y que era lo que mencionaba Mike, si no estoy mal hace un momentito, y es que tenemos instancias en las que oficiamos distintos roles. Todos nosotros en algún momento somos el ciudadano que es atropellado o el arquitecto que atropella. Un poco esa es la filosofía dentro del curso, y por eso es la generación de pensamiento crítico, ¿no? Pero también somos parte de ese actor oficial, de esa institución, de esa municipalidad en algún momento específico, ¿no? Entonces entender que los roles en la vida no están determinados una vez y para siempre, sino que en la medida que tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, podemos contribuir a una construcción no solamente justa en términos del espacio, sino en la ética del hacer. Creo que también es muy relevante. Es decir, lo que enfatizar en la idea de que el espacio per se no importa, pero el proceso lo es también fundamental, porque el proceso es el que garantiza que ese espacio pues no es simplemente flor de un día, que va a estar bonito y al otro día se va a marchitar, sino que es algo que tiene sostenibilidad en el tiempo, que tiene posibilidades de apropiación por parte de la comunidad, porque también hay proyectos que son muy lindos, que quedan divinos, que se les mete mucha plata y que no son apropiados. Entonces eso es un fracaso también en términos de la construcción del espacio público. Y vos sabes, compañeras, saben que aquí algo que también se vuelve importantísimo es
entonces sí hay un rol disciplinario importante, pero no es el que típicamente se discute en las escuelas de arquitectura. Entonces, nuestras capacidades para facilitar, creo que capacidad, la palabra capacidad y agencia, se vuelven fundamentales. Entonces, ahora sí, hay varios autores, por ejemplo, escandinavos, que vienen hablando desde los años 60 diciendo, ok, no es que no, o sea, podemos hacer esto, podemos liderar un proceso, podemos hacerlo y todo, pero no queremos hacerlo, no debemos hacerlo solos, ¿verdad? Entonces, es otra forma de proyectar, y entonces el rol que nosotros como facilitadores técnicos tenemos que asumir y el servicio que tenemos que brindar se está reformulando, se replantea. Y entonces la pregunta también del millón aquí es, ¿tenemos las herramientas para ese replanteamiento? Quizás empieza por esta conciencia ciudadana, casi que es un enfoque ontológico, ¿verdad? Y también evoca a situaciones meramente disciplinares, de técnicas, que también se cruzan con otras disciplinas, no sé, meramente la antropología, la sociología, la geografía, ¿verdad? Entonces, pues creo que es parte de lo rico que puede llegar a ser estos debates y hasta dónde podemos llevar la línea. Si les parece, Esteban, hagamos una cosita, compartimos brevemente, la idea es hacer una presentación bastante condensada de tu experiencia del cuatri pasado, del proyecto que hicieron, y tal vez apuntar algunos retos, no enfocarse tanto en la respuesta al producto que generaron, sino en el proceso, cosas que salieron bien, que no salieron tan bien. Contanos un poquito tu experiencia para que también los estudiantes entiendan a lo que van, y en la municipalidad que van a trabajar y el sitio que van a trabajar, y tal vez podemos seguir conversando alrededor de esto, ¿les parece? Perfecto. Hola, ¿sí me escucho claro y fuerte? Sí. Sí. No me escucho. ¿Cómo te va, Mike? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Me encanta el arbolito ahí detrás de Alberto. Pero bueno, ok. Yo tenía planeado una presentación donde quería enfocarla precisamente en el tema del proceso más allá del resultado final del objeto arquitectónico. Es una presentación un poquito densa, no sé si por el contrario podría compartirles tal vez el video, que es más cortito, son 7 minutos 12, lo vemos desde eso, y tal vez luego le anexo un par de comentarios que me gustaría compartirles. ¿Cómo lo ven? Dale, como creas conveniente. Listo, ok, nada más denme un segundito acá. Listo, ¿se ve? Sí. Creo que sí se va a escuchar. Ok, perfecto. Punto y coma. Nos unimos como equipo de facilitadores técnicos que acompañan en procesos de participación enfocados en las comunidades con las que trabajamos. Con las mismas en el centro de nuestra operación, aspiramos a construir espacios justos que representen los valores de quienes en ellos conviven. Nuestra misión como colectivo es articular espacios de pausa y reflexión como parte del desarrollo de proyectos comunitarios que doten a sus usuarios de mejor calidad de vida desde la promoción de sus valores y el acceso al espacio público urbano. Los lugares como La Juelita, San José y otras cabeceras del gran área metropolitana han experimentado una rápida transformación urbana que por algunas décadas ha dejado vulnerable a algunas comunidades desde los procesos participativos que promueven una mejor y consciente gestión de la sostenibilidad, la accesibilidad y el civismo activo. Encontramos en estos lugares una oportunidad para devolver a estas comunidades derechos que se les han sido negados, lugares para tomar el aire, recorrer con tranquilidad, disfrutar con dignidad. De la mano de la Plataforma de Justicia Especial y la Municipalidad de La Juelita, nos hemos comprometido con la postura de co-crear espacios urbanos que solventen las necesidades de aquellos a quienes vienen a servir y a subvivir. Esto lo hacemos mediante el acercamiento a la comunidad con talleres co-creativos donde buscamos referenciar y asesorar, escuchar y empatizar, y interpretar y proyectar. Donde en primer lugar tratamos de un taller para la cogeneración de ideas, la idea de dar a conocer referentes desde diferentes intervenciones, muchas latinoamericanas, de urbanismo táctico, que clasificamos en recuperación de convergencia, demarcación de recorridos, estancia, interacción con la masa vegetal y calidad de iluminación. A su vez, en el segundo ejercicio buscamos escuchar y empatizar desde las conversaciones guiadas
y hasta los pequeños grupos, hasta los pequeños diálogos de un uno a uno. Todas las conversaciones han permitido de manera más vívida sentir las preocupaciones de quienes llegaron a participar y entender cuál es el trasfondo. A su vez, en el tercer ejercicio, siendo uno manual y de exploración, un tablero para que cualquiera, sin importar su condición, pueda definir su propia construcción de relaciones especiales. Y nuestro equipo genera entonces un modelo de pensamiento basado en la metáfora del obturador de la cámara, y cómo a través de nuestro modelo podemos capturar estos momentos claves que nos van a dar carácter para materializar el proyecto y crear espacios justos. Dicho de esto, el modelo está compuesto por 5 valores, los cuales entre esos está el promover el civismo activo, donde creemos desde el apego y el respeto por nuestra libertad y responsabilidades, promovemos nuestra convivencia en comunidades diversas e inclusivas. Ser gestores de sostenibilidad, entendemos que el diseño sostenible como herramienta para desarrollar comunidades prósperas y autosuficientes, y sabemos que una herramienta no funciona por sí sola. Y construir justicia especial. Hacer justicia especial implica mejorar las condiciones de aquellas comunidades que recurrentemente se han visto en desventaja, y es devolverles la calidad urbana de la que fueron despojados. Crecer con dignidad. Cada persona, lugar, proyectos son únicos y importantes. Escuchamos y aprendemos y avanzamos desde sus necesidades y anhelos para la construcción de mejores entornos y el desarrollo de mejores ciudadanos. A su misma vez, en base a los procesos previos desarrollados, pudimos elaborar unas pautas de diseño para lo que es la elaboración del edificio de Policía Municipal de Alajuelita, donde en la primera pauta, la estructura, los vecinos desde su experiencia comparten información sobre el suelo descrito como arcilloso y preocupaciones desde la escala que puedan llegar a tener en el proyecto. A su misma vez, en la significación se propone un único acceso, estricto control con relaciones especiales y viceversa. Y a su misma vez se propone y se solicita espacio urbano variado que se habilite en diferentes formas y estancias, y también comentan su deseo de contar con mejor iluminación pública y mejores áreas verdes. Y a su vez podemos ver cómo hay pautas de programa de espacio público, donde podemos ver cómo se interviene el espacio público existente, siendo aceras, intersecciones, ingreso de estadios, accesibilidad al terreno, como a su misma vez también se plantean nuevos paisajes urbanos, en este caso implementar paradas de luces, puertas urbanas, mejor iluminación, mejor mobiliario, estancia e implementación de zonas recreativas. Mediante esto generamos un recorrido desde el Parque de Alajuelita hacia el lote del proyecto, donde vamos a ir viendo diferentes puntos importantes a intervenir y que van a ser de relevancia para darnos diferentes pautas para resolver el proyecto, pasando desde el Parque Central de Alajuelita hasta el uso habitacional que podemos ir observando a lo largo del recorrido, el uso comercial de diferentes comercios y espacios donde se elabora el comercio. A su misma vez podemos ver una intersección en la calle 105 que es bastante interesante y buscamos intervenir con el organismo táctico, la Escuela Abraham Lincoln y de último el Estadio Municipal, donde a continuación procederemos a ver el proyecto, que es meramente para la comunidad, por la comunidad, y que buscamos crecer y crear una Alajuelita mejor como colectivo, punto y coma. Voy a ver si me escucho, sí. Voy a detenerles el video por acá y lo que voy a hacer es compartirles un par de pensamientos muy puntuales. ¿Sí? Primero que todo, en el apuro no me presenté, qué pena. Esteban Zúñiga, para servirles, soy compañero de ustedes de diseño 12. Soy parte de este equipo que les presentaba, Colectivo Punto y Coma. Verán que nuestro trabajo que les enseñaba aquí hace un momento era un edificio para la Policía Municipal de Alajuelita. Entonces, habían un par de criterios que me encantaría compartirles a ustedes ahorita que se aprendan a este reto. Nada más me aseguro si me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, sí te oímos. Sí, ok, perfecto. Voy a dejar
dejar de compartir un segundo nada más para sacar acá esta ventanita y ya continuamos por acá un segundo. Bien, vamos por acá, les comparto nuevamente. Ok. En este momento están mirando nuestros ejes de acción, ¿verdad? Correcto. Ok, si nos vamos aquí al inicio, hay algo que quería comentarles. Bueno, ya ustedes miraron un poquito a partir de este video cuál fue un poco el reto que tuvimos el cuatrimestre pasado, pero el par de cositas que les quería comentar, si nos vamos aquí a hacerlo un poquito más general, es lo siguiente. Este cuatrimestre que ustedes enfrentan ahorita, se los comparto pues como compañero, como estudiante, es un reto que va más allá de la construcción de un objeto arquitectónico. Es decir, se van a dar cuenta de que este taller como tal tiene un reto de pensamiento que van a seguir construyendo entrega tras entrega. Entonces el reto como tal no es diseñar un parquecito, un edificio, una instalación. El reto es desarrollar una postura, dígase, crítica de justicia espacial desde su perspectiva, desde su investigación y eventualmente ponerla en práctica. Van a ver, me gustó mucho esto que dijo Ingrid hace unos minutos, ¿verdad? El resultado de esto va a ser como plantar una semillita, una planta, ¿verdad? Donde esa planta solo se va a llegar a desarrollar bajo las condiciones y los elementos correctos, ¿verdad? Una planta necesita iluminación, necesita nutrientes, necesita tiempo. Entonces, lo que ustedes van a llegar a desarrollar de aquí hasta el final del cuatrimestre va a ser esa semillita, ¿verdad? Con la que ustedes van a entregar un proyecto en el que ojalá la comunidad pueda apropiarse y darle continuidad a ese proceso. Ahí es donde eventualmente, quizás en unos meses, en unos años, quién sabe cuánto tiempo va a demorar, es que nos podremos llegar a dar cuenta si el proyecto realmente alcanzó ese objetivo de justicia espacial, ¿no? Son muchísimos factores los que van a intervenir en eso. Más allá, van a ver que esto no es un proceso altamente estético, ¿verdad? Cuando hablamos de presentaciones, algo que les quería compartir es parte del proceso, ¿verdad? Van a ver, estas semanas se van a bañar en información, ¿verdad? Y es bueno que lo haga. Precisamente rescato esta imagen, ¿verdad? Para que dediquen el tiempo a familiarizarse con conceptos, las relaciones de los conceptos, los ejemplos son una excelente manera no solo para uno aprender, sino también para explicar. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar con la gente, es como, mira, yo estoy pensando en esto, ¿cómo se lo explico? Se van a dar cuenta de que la gente se los va a recibir con muchísima más facilidad. Y, ¿verdad? No se ofusquen si sus diagramitas no son bonitos, ¿verdad? Asegúrense de que sean funcionales. A nosotros nos pasó que gran parte del proceso, van a ver, claro, cuando uno está escarbando información, investigando, es muy fácil errar en que tenemos, ¿verdad? Esta premisa de justicia espacial ya como hecha, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Cuando en realidad lo que estamos intentando es cómo la llevamos a hacerse realidad. Eso es una idea muy simple que ya conforme ustedes la van desarrollando y vean el desastre, se los enseño porque es parte del proceso, van a notar cómo estas ideas que inicialmente eran divergentes, si lo ven acá, cómo empiezan a convergir, ¿verdad? Es hacer el esfuerzo por rescatar la importancia de irle dando forma a las ideas, de buscar la información, ¿verdad? Y ordenarla. Entonces van a ver que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro grupo, pensar en convergencia en vez de divergencia fue para nosotros, por ejemplo, un avance importante a la hora de confeccionar la base del trabajo. Esa base del trabajo les va a ser muy útil ya para el resto de las etapas. No digo que el resto de las etapas va a ser sencilla, pero sí les va a ayudar mucho a saber qué es lo que están ustedes persiguiendo en valores, en alcances, en usuarios, ¿verdad? También tomen un momento para notar cómo esta mesa de trabajo no solamente tiene conceptos, definiciones, características, sino que, ¿verdad? Siempre mantiene como algunas referencias teóricas. Entonces por aquí ven un diagrama de Ana María Álvarez
2013, esto lo van a ver más adelante también seguramente, Mike se los va a compartir. Pero vean también que, ¿verdad? Hay algunos rayones, algunos lúdicos, entonces creo que algo muy enriquecedor en este cuatrimestre, y se dan la oportunidad, es que nuestras mesas de trabajo, ya sean virtuales, ya sean en el papel o demás, se conviertan también en lugares de convergencia para sus propias ideas como equipo. Porque si es un trabajo que requiere muchas horas, demasiadas, de investigación y de ordenamiento de ideas, en especial cuando se están enfrentando al reto de, ¿verdad?, consolidar un concepto con el que tal vez no estén familiarizados, al menos nosotros no estábamos familiarizados, ahorita un poquito más, ¿verdad? Pero no podemos ni siquiera decir, ¿verdad?, si nuestro proyecto, ¿verdad?, cumple esos parámetros de justicia. Ahorita llegamos a una parte pequeña de proyección. Entonces, mi recomendación era eso, simplemente darse la oportunidad, ¿verdad?, de ir construyendo el proceso para ver, piensen en cómo mesurar sus ideas, cómo mesurar, ¿verdad?, cada una de estas. En el video se enseñaban estas imágenes, no se imaginan la cantidad de kilómetros que eso representa, pero al final del día son oportunidades para que ustedes empiecen, ¿verdad?, a mesurar qué tanto sus valores o sus conceptos empiezan a aparecer o a desaparecer en algunos lugares para identificar qué tan justo, qué tan injusta la distribución espacial. Entonces, bueno, todo eso se va trasladando en el resto del proceso, en cómo comunicamos las ideas. Y pues sí, en realidad es muchísima información la que les quería compartir. Voy a dejarlo hasta acá. Y no, más bien si tuviesen alguna pregunta, además, pues con muchísimo gusto. Gracias, Esteban. ¿Alguna preguntita, consulta para Esteban? De los compañeros de Cuatri, de este Cuatri. Tal vez cómo es la comunicación con la municipalidad en el proceso. Excelente pregunta, que dicha que la haces. Quería hablar de eso también. Bien, ustedes, bueno, desconozco en este momento, ¿ustedes van a seguir trabajando con la municipalidad de Alajuelita o es otra municipalidad en esta ocasión? Alajuelita, sí. Ok, perfecto, vean. No sé si ya la conocieron o si van a tener la oportunidad de conocerla en estos días a doña Rosario, o tal vez a otra persona, seguramente va a ser ella. Doña Rosario, en nuestro caso, fue nuestro punto de contacto. Nosotros definimos un punto de contacto a nivel grupal de toda la clase, en esta ocasión era mi persona, y empezamos a entablar comunicación aproximadamente a partir de la quinta, sexta semana. ¿Eso por qué? Porque es cuando ustedes van a empezar a programar lo que son sus talleres participativos y demás actividades que no pueden planear solos, ¿verdad? Se van a dar cuenta de algo que sí es bueno comentar, porque al menos nosotros no sabíamos, es que a la hora de convocar procesos, talleres o convocatorias en general, a los participantes se les debe avisar, por lo menos acá en la legislación costarricense, al menos 7 días antes, ¿ok? Si no se quieren llevar un mal gusto con algún miembro de la comunidad que les vaya a hacer un reclamo, una mala cara o demás, entonces lo ideal es que siempre vayan dando esas fechas con anticipación, con suficiente anticipación. Algo que les va a ayudar, a nosotros nos ayudó muchísimo, por acá también se los quería compartir, era nosotros definimos algo así como una estrategia de comunicación. Además, me tomo el atrevimiento, Mike, si me lo permite, de enseñarles brevemente nuestro modelo de participación para que vean un poquito las etapas. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ok. Esto, el taller les va a facilitar a ustedes muchísimas herramientas de trabajo, quizás más de las que vayan a querer, pero son no sé ni cómo explicárselo, son muy útiles. Entonces van a tener que desarrollar su propio modelo participativo, más adelante van a tener más información de eso. Este fue el que nosotros definimos, lo basamos en un esquema de 15 semanas, que es como funcionan nuestros cuatrimestres, y lo definimos de algunas etapas. Dentro de estas etapas se encuentra la estrategia de aproximación, esa que está aquí rodeada pues, de esta línea. A partir de acá van a ver que hay unos puntitos rojos. Esos puntitos rojos son las primeras reuniones. Van a ver que en semana 7 hubieron 3. La primera es básicamente tomar un momento. Tendrán que organizarse ustedes, ya sea por
voluntad propia o voluntad grupal para contactar en este caso a doña Rosario, ¿verdad? Explicarles dónde está su proceso actualmente y qué es lo que necesitan de ella. Doña Rosario es ¿verdad? Es muy atenta con las acciones que ha dado a tomar. Entonces si ustedes les dicen, mira, doña Rosario, necesito en 2 semanas un espacio para esto, necesitamos gente, ella les va a ayudar con mucho gusto. Pero tienen que comunicarse y preferiblemente que ella también vaya comprendiendo dónde están ustedes y qué es lo que, ¿verdad? Cómo se va complementando con el cuatrimestre. Nosotros por ahí hicimos el esfuerzo porque valoramos la importancia de la comunicación externa con la comunidad. Intentamos plantear algunos tipos de contenido digital e impreso, ¿verdad? Al inicio un poco apegado a la estética de justicia espacial, a la paleta de colores, más poco funcional cuando tuvimos una reunión con doña Rosario, con el alcalde, con 2 directores de periódicos locales, que nos dijeron, mira, es que el problema con esto, con esta paleta de colores, es que a la abuelita es vívida, es colorida, ya esta no es la abuelita de hace 20 años, ¿verdad? Van a ver que aquí nosotros estábamos capturando otro tipo de información que para nosotros era muy importante, muy útil para trabajar, pero que para ellos no hablaba de su identidad. Entonces, vamos cambiando por el tipo de fotografía que expresa la calidad natural, que habla de paisaje, que habla de las personas, que habla de tradiciones, ¿verdad? Es lo que la comunidad, o el cliente en este caso, la municipalidad, es lo que quiere reflejar como su propia identidad. Entonces, si tienen la posibilidad de ver si los pueden asesorar en estos temas, entonces de seguro les va a ayudar muchísimo. Eso conforme a establecer comunicaciones con doña Rosario como su punto de contacto. Lo otro que es súper importante, lo fue para nosotros y creo que es una práctica que ustedes deberían mantener, es el tema de los reportes. Recuerden que trabajar posiblemente, bueno, no posiblemente, esto se los voy a decir con convicción. El tema de utilizar modelos participativos es que a la hora de perseguir justicia espacial, ¿verdad? Estamos generando las condiciones para hacer un intercambio de ideas, ¿verdad? Un intercambio de disciplinas. Ahora que hagan la literatura de la bibliografía se van a dar cuenta de que hay, ¿verdad? El tema de la justicia espacial se ha venido hablando en otros ámbitos más allá de la arquitectura y del urbanismo. Entonces, es importante que durante estos modelos o durante estos procesos participativos ustedes vayan documentando objetivos de cada una de estas actividades. Nosotros, por ejemplo, planteamos 2 talleres participativos. Uno era para recolectar información, ¿verdad? Recolectar como la identidad colectiva. El segundo taller fue más para una construcción colectiva de imaginario, cómo lo visualizan ellos. Y el tercero era de validación. Cada uno de esos objetivos, ¿verdad? Ellos tenían una copia a partir del reporte. Y el reporte como tal también se convierte en una herramienta de acuerdos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén trabajando con la comunidad, ellos tienen claro qué es lo que pueden esperar de ustedes, pueden tener claro cuál es el alcance, pueden tener claro quiénes han participado, ¿verdad? Las fechas, los roles y demás, que es súper importante para mantener la transparencia, ¿verdad? Y que las cosas vayan funcionando a buen paso. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro, correcto. Super. No sé si algún otro comentario, pregunta, con mucho gusto. Tal vez me gustaría, en esa línea, aprovechando que Ingrid está aquí con nosotros, no sé, Ingrid, si tendrás alguna observación del trabajo de Esteban, o alguna pregunta que quieras hacerle a nuestros estudiantes, nada más en aras también del intercambio. Recuerden, ahorita tienen notado que aquí estuvo, bueno, Justin y la compañera que estaba con él, y Lidia, que no estaba participando, ¿verdad? Pero sí es importante, recuerden que su participación, más allá de que va a ser evaluada, evidentemente, el día de hoy es lo que requerimos de masa crítica, ¿verdad? Entonces, no sé, voy a darle el espacio aquí, tal vez a Ingrid, a ver si quiere tirar algún detonante, algún dardo por ahí importante y sí, conversar alrededor de eso. Gracias, Mike. Yo tengo una pregunta para Esteban y tengo varios comentarios que creo que podemos
extender a todos los estudiantes y las estudiantes. Y es, tú mencionabas, Esteban, hace un momento que pues esta experiencia de trabajar con la municipalidad arrojó varios proyectos, entre esos el de ustedes, de este edificio para la policía, y que eventualmente algunos, la idea es que todos puedan materializarse. ¿Cómo va eso en el caso de ustedes particular? ¿Cuáles son esas posibilidades de ejecución? ¿Y cómo se gestiona eso para que deje de ser el ejercicio de curso y pase a ser una realidad que beneficie a la comunidad? Perfecto. Qué buena pregunta, porque eso me trae otro puntito súper importante para ellos. En nuestro caso, la municipalidad tiene destinado este lote que ven por acá, esta franjita. Bien, esta franjita resulta que en su momento, hace muchos años, estamos hablando de los 80 aproximadamente, era una calle parte de una urbanización de bienestar social, de interés social. Esta calle ahorita se encuentra ocupada ilegalmente. Bien, entonces ahorita el proceso en el que están es en el traslado de esas familias a un complejo de residencia de interés social para primero que el lote quede despojado. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro caso? Este lote tiene varias banderitas rojas. Entonces, primero, como podrán ver, acá hay una sequía, ¿verdad? Una sequía tiene implicaciones súper importantes sobre la planificación, ¿verdad? Si no saben, en este caso, el retiro que exige la ley forestal, el 74, si no me equivoco, son 10 metros en zona urbana. Ya esto sería considerada zona urbana, pues que está en el centro del cantón. Esos 10 metros consumen un montón de este lote, casi que lo vuelven inutilizable. Cerca de este lote, a 5 metros, termina el retiro de la naciente, que son 100 metros de retiro, que es totalmente, no se puede utilizar. Y en este caso, esas son algunas de las limitantes que ahorita tiene el proyecto. El equipo de gobierno pues tendrá que solventar si, por ejemplo, quisiesen solicitar una orden de construcción en cauce. Para los que no estén familiarizados, eso implica encauzar, ¿verdad?, el flujo de agua para poder construir encima. Nosotros no quisimos considerar esa ruta. En efecto, eso nos llevó a tener o a buscar una reunión con la gestora ambiental de la municipalidad. Paréntesis, les sugiero, de verdad, de manera genuina, aprovechen, sean súper diligentes con todas estas cosas, porque de lo contrario no se dan cuenta y cuando proponen azul les dijeron que no, azul no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, el tema es que el encauce, ya tenemos algunas experiencias en otras partes de San José donde no ha generado los mejores resultados. Se generan inundaciones en las bocas de esos encauces, por la basura y demás. El otro tema es que queremos hacer un rescate de paisaje, ¿no? De visibilizar los cauces del río. De experiencias anteriores que hemos tenido, llegamos a la conclusión de que lo mejor es visibilizar estos flujos de agua. Visibilizándolos es más fácil, ¿verdad?, cuidar lo conocido. Podemos reforestar algunas zonas. De hecho, déjenme ver si por acá en estas imágenes se ve un poquito más, ¿verdad? La vegetación no es organizada, ¿verdad? Es casi que dejada crecer al natural, más sí no se presenta acá pues por un tema de visibilización. Pero bueno, Ingrid, para no extenderme y concluir lo que me preguntabas, ahorita digamos que está en stand-by. Sí nos pidieron la información de Doña Rosario para ellos tenerlos presente, pero el tema de gestión, de llevarlo a cabo como tal, va a ser una decisión posiblemente complicada de gestionar en un año o en 2, que era lo que ellos inicialmente proyectaban. Querían hacerlo este año por las implicaciones y los procesos que lleva, por ejemplo, solicitar al MINADE, que es la institución a cargo de ambiente y energía, ¿verdad?, los permisos que requeriría hacer este tipo de intervenciones.
Listo, muchas gracias Esteban. Pues yo tengo una serie de comentarios que voy a tratar de sintetizar al máximo porque entiendo que también se nos está agotando el tiempo y la idea es escucharles a ustedes. Y el primero era traer a colación algo que mencionaba Mike en su introducción y era el tema de las epifanías urbanas. Y tú haces una metáfora, o tu equipo hace una metáfora, que es la de la cámara, ¿no? Como hay ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles como para abrir el obturador. Y ahí es una de las razones por las cuales nosotros también somos unos actores relevantes dentro de este proceso de facilitación, digamos, y de co-creación o co-concepción de este tipo de espacios o de estas intervenciones. Y es el hecho de que como arquitectos y arquitectas sí tenemos una sensibilidad particular sobre situaciones urbanas y también sobre paisajes. Y es algo que tú mencionabas también, y aquí me voy a volver a una de mis preguntas primeras, la más elemental de todas, y es ¿qué es justicia? No sé si en este momento alguno quiere responder eso tan básico. Que parece básico y lo damos por sentado, pero creo que amerita una pequeña reflexión. No sé, si alguien quiere rápido, y si no, tranquilos, continuamos. Hay una mano levantada de Eliezer. Eliezer, sí. Ajá, si gusta, adelante. Bueno, o sea, como para tal vez amarrarlo también con un poco con lo que yo he leído, ¿verdad? Tal vez el término, digamos, o como más o menos empiezo a entender justicia bajo el concepto, ¿verdad?, de justicia espacial. Me parece que un poco es como esa oportunidad genuina de desarrollo de todas las personas en un espacio, teniendo en cuenta no solamente la opción ni la oportunidad del desarrollo de esas personas, sino también un crecimiento de una zona como tal, tomando en cuenta lo que en esta contiene, ¿verdad? Siendo tanto el programa de la vegetación como el programa pues establecido, ¿verdad? Ya sea cual sea en el sitio. Entonces, para escribir justicia, sí, yo creo que esa es como esa igualdad de oportunidad de desarrollo que debe tener una persona en cualquier tipo de espacio, ¿verdad? Listo, muchísimas gracias, Eliezer. Creo que aquí no hay respuestas malas o buenas, ¿no? Todas son igualmente válidas y creo que se articula mucho con lo que yo tenía en la cabeza en este momento y lo que les quería compartir antes, y es que hay una noción de justicia que es muy básica, pero que a mí me gusta mucho, y es darle a cada quien lo que se merece. Y tú mencionabas en un momento que lo que todo el mundo se merece son finalmente oportunidades de desarrollo, oportunidades de crecer en las diferentes dimensiones del ser humano. A veces entendemos el concepto de justicia espacial como proveer lo básico. Así, sobre ese concepto tan sencillo, es darle 4 paredes a una persona y un sanitario, es que opera, por ejemplo, la producción de la vivienda contemporánea, sobre todo la vivienda de carácter social, en muchos de los países de nuestra América Latina, principalmente en el mío, ¿no? Y eso no es justicia. Justicia es inclusive proveer esas oportunidades de desarrollo en otros ámbitos que no son necesariamente los mínimos fundamentales. Y entonces aquí conecto con lo que Esteban estaba exponiendo, porque hay un tema de entendimiento del paisaje urbano y de la interrelación entre ruralidad y urbanidad en ese paisaje tan potente que estoy viendo en las fotografías y que estoy viendo recreado en los renders, que es además un privilegio que tenemos países con geografías muy semejantes como Colombia y Costa Rica, hay que decirlo, que en eso también somos hermanos, ¿no? Y que es un ingrediente fundamental para el cual nosotros también estamos entrenados y que debería ser un elemento importante en esa reflexión. Quizás alguien que está pensando en las urgencias del día a día no piensa que esta dimensión, que en últimas está desarrollando otros aspectos del ser, también tienen que ver con ese bienestar y con esa idea de equidad, que es otra palabra que aparece constantemente cuando hablamos de justicia y principalmente de justicia espacial, ¿no? Pero para recapitular y sobre todo como para hacer una sombrilla sobre lo que se ha discutido, yo siento mucha envidia por esta generación que en este momento se está formando aquí y en otras partes de América Latina, porque están siendo protagonistas de un proceso de cuestionar la disciplina, muy diferente al que seguramente Mike y yo recibimos cuando nos formamos como arquitectos muy jóvenes, porque ustedes mismos se definen como unos facilitadores técnicos. Servicio es una palabra que está en el corazón de esto, y Esteban mencionaba, nos interesa lo estético, sí, pero estamos en alguna manera construyendo pensamiento en diferentes instancias, estamos construyendo posturas críticas, y creo que eso es
algo que es muy poderoso y en términos generales pues está llevando a que el escenario de justicia espacial como experiencia, como curso, esté contribuyendo a esa discusión contemporánea sobre qué es la disciplina arquitectónica, y eso me parece muy poderoso. Y por último y no menos importante, y es el tema de la interdisciplinariedad. Ya lo había mencionado Esteban, lo había mencionado yo antes cuando hablaba de este curso donde tengo estudiantes de todas las carreras, y es que evidentemente las comunidades son las que construyen y consolidan los proyectos, sean arquitectónicos, sean intervenciones en el espacio público, pero y requieren de alguna medida de técnicos como arquitectos, como urbanistas y demás, pero no son disciplinas que son autosuficientes. Y si bien lo sabemos por su relación con otras disciplinas como la ingeniería, en fin, hay otras cosas como el diseño, y el diseño gráfico en particular. Fíjense la experiencia, algo tan sencillo como el cartel. El cartel es la puerta de entrada para poder invitar a la comunidad a este diálogo. Y esos detalles pequeñitos que tienen que ver con cómo se construye esa relación de confianza. Ustedes tienen el privilegio de tener a doña Rosario, que seguramente pues ya tienen el camino ganado, pero ese tipo de cosas que van construyendo, allanando ese camino a una participación comprometida y con confianza, pues creo que se construye a partir de una cierta posición de humildad desde nuestra condición de arquitectos y el poder aprender y escuchar de otras disciplinas. No sé si quieres que volvamos a alguna de las preguntas, Mike, y tampoco sé cuánto tiempo nos queda. Yo creo que ya nos quedan como unos 10 minutitos, 5 minutitos, pero me gustaría, eso que están diciendo es potentísimo, ¿verdad? Y me gustaría ver qué opinan. Vamos a ver, te cuento algo. Nosotros en la próxima clase vamos a estar haciendo un debate sobre modelos tentativos de cómo entender la justicia en el espacio. Pero aprovechando que estás vos, que está Esteban, que estuvo en el cuatrimestre y los profes, me gustaría que, basado en lo que vos abrís como preguntas, nos comenten qué retos están enfrentando en este momento, o sea, que están encontrando esa epifanía urbana, están encontrando un punto de inflexión, están encontrando algo en la literatura que están revisando, más lo que les compartió Ingrid, que los motive a hacer esto. Bueno, profe, personalmente a mí sí, o sea, en lo personal siento que esto es algo que abriría, digamos, muchísimas puertas a un tipo de desarrollo y un tipo de, no sé si de convivencia, digamos, pero ya uno cuando se pone, bueno, por lo menos a mí me pasa, digamos, un poco que uno se pone a pensar ya en espacios donde cada una de las personas pueda tener una libertad, digamos, o una posición, ¿verdad? Que ya pueda sentirse ubicada en un espacio, lo beneficioso que puede llegar a ser eso para una zona, ¿verdad? Entonces ya, no sé, ya uno se pone a pensar, digamos, en un conjunto de personas y en un conjunto de espacios que permiten este desarrollo, digamos, o que tienen este espacio o esta oportunidad para desarrollarse, el entender o el ver de qué manera esto luego ya podría empezar a permitir un montón más, digamos, de opciones para una zona, ¿verdad? O para un punto en específico. Sí, no sé, es más que todo eso, o sea, como la amplia gama, digamos, como de oportunidades que puede llegar a ofrecer esto, digamos, en varias zonas que han sido completamente separadas, pero que tienen muchísimo potencial, digamos, y precisamente, digamos, tal vez como por esta injusticia de la que usted nos mencionaba antes, ¿verdad? De que simplemente no se toma en cuenta o simplemente hay no sé, puede haber algún tipo de planeamiento, algún tipo de enfoque que no es precisamente el más necesitado en una zona, entonces ya luego eso termina delimitando, ¿verdad? Que era lo que usted nos mencionaba al principio de la clase, que todo esto es un proceso, entonces una acción que no se toma en conjunto, digamos, o no se piensa, digamos, como en un conjunto, para un conjunto, ya luego eso puede traer un montón de problemas desencadenados que terminan en una asociación completa, digamos, de lo que puede ser
de una población completa, digamos. ¿Algún otro comentario? Sofía tiene la mano levantada. Adelante, si gusta. Adelante, Sofía. Ujú. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta va más que nada en torno al tema de, y bueno, pues la organización para la gestión de los talleres, porque sí siento como que el proceso de formar como una relación como con la comunidad puede ser como difícil, más cuando uno no se ha enfrentado como a ese tipo de ejercicios como muchas veces. A veces uno piensa que uno puede llegar a preguntarle a las personas qué es lo que quieren y ya tienen una respuesta, pero es un tema más como que se tiene que investigar. Entonces mi pregunta iba más que nada como a Ingrid y a Esteban, como qué tipo de ejercicios se pueden aplicar, porque uno puede llegar a una comunidad y preguntarles, bueno, a las personas generalmente casi siempre se quejan, entonces a partir de esas quejas uno generalmente empieza a buscar como soluciones para esa problemática, pero también por estar solucionando una problemática tal vez no se le puede poner atención como a los deseos o realmente como las necesidades de esas personas. Entonces sí, era más que nada como en torno al proceso de recopilación de información y datos. No sé, Ingrid, si les quieres comentar algo, o si no, pues igual les puedo compartir de mi experiencia con mucho gusto. Si quieres, dale tú primero, Esteban. Sí, ok, súper. Bueno, Sofía, es un reto, no es sencillo, es muy fácil que llegues y le entables conversación a una persona y la conversación se torne rápidamente a aspectos negativos, principalmente si van a estar trabajando con la municipalidad. Eso es garantía, ¿verdad? Y de eso no hay manera de zafarse. Pero algo que les puede ayudar es esto. Uno de los invitados del cuatrimestre pasado rescataba la importancia de la empatía, ¿verdad? De llegar con una persona, no a extraer información, sino a conocer su historia, ¿ok? Entonces no llegas y le preguntas, hey, ¿esto qué tal? ¿Verdad? Sino una conversación como, hey, mira, soy fulano, ¿verdad? Mucho gusto, verás que estoy conociendo un poquito de la abuelita, ¿verdad? Que no sé, le interesa hablar un poquito, contarme, ¿verdad? Cuál ha sido su experiencia, su historia. Lo otro, anudado a esto, es cómo generamos estos encuentros. Entonces, puede ser algo muy pragmático como ir a caminar, ¿verdad? Y sentarse a la par en un pollo, en una banquita con alguien. Puede ser algo planificado como un taller, y otros te dirán que quizás lo mejor es encontrar cuáles son estas actividades que ya ocurren en la comunidad, ¿verdad? Y uno buscar involucrarse. Entonces, por ejemplo, si nosotros el lote que les enseñé está a la par del estadio municipal. En el estadio municipal está el salón comunal. En el salón comunal ciertos días ocurren ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, artes marciales, conversatorios, artesanías. Ok, esos podrían ser grupos de interés que tienen clases, por ejemplo, no sé, 2 miércoles a las 10 de la mañana. Van un miércoles a las 10 de la mañana, observan, ¿verdad? De pronto hablan con el instructor, es como, hey, mira, somos estudiantes de Aritura, de la Veritas, estamos trabajando esto. ¿Será que podemos participar una semana? Los conocen, escuchan, ven qué están haciendo y paulatinamente, ¿verdad? Ustedes van extrayendo información. Es lo que a nosotros nos funcionó un poquito, más o menos, fue una combinación de muchas de esas estrategias, y por eso, importante, les enseñaba en una de las diapositivas, definir estrategias, ¿verdad? Qué tan bien o qué tan mal salga, va a mejorar un poquito con esas estrategias. Pueden planificarlo todo y que nada vaya acorde al plan, eso también puede pasar, nos pasó un par de veces. Entonces, es como esa resiliencia a la hora de trabajar con la gente lo que te va a permitir como ir recaudando la información. Buenísimo si cada uno de estos talleres los plantean, uno con tiempo y segundo con bases teóricas de lo que quieran recaudar de información. Por ejemplo, nosotros el primer taller era puramente escuchar a la gente.
qué les gustaba, si tenían muchísimos años de vivir ahí, cuál era lo que ellos rescataban. Algunos tenían, por ejemplo, no sé, como 3 días de llegar y estaban muy felices porque veían cosas que no pasaban donde vivían antes, ¿verdad? Como el carisma de la gente, o que pasen actividades en el parque, o que el parque pase llenísimo. Pero eso por un lado. Ya el resto, ¿verdad? Va saliendo pues con la misma interacción que vas teniendo con cada uno. Y el segundo taller era más enfocado en, ahora sí, darles herramientas para que ellos puedan casi que de manera lúdica llegar y hacer sus propias, construir su propio entorno, su propia ciudad. Es que no necesariamente tiene que ser ciudad, ¿verdad? Puede ser su jardín, su pequeño jardín, cómo lo organizarían. Y entonces ya empiezas a entender cuál es la línea de pensamiento de esa persona a la hora de realizar el ejercicio con ustedes. Y ya pues ustedes extraerán información para interpretar. Muchas gracias, Esteban. Por mi parte, pues como les comentaba, yo tengo muy poca experiencia ya llevando todo esto a la práctica y siempre ha sido desde el escenario de la academia, desde el aula y con estudiantes. Entonces, seguramente pues se repiten muchas de las cosas que estaba diciendo hace un momento Esteban. La gente tiene un gran temor al extractivismo de información y muchas veces se rehúsan a arrancar un proceso porque dicen, es que aquí vienen de 80 universidades, de Alemania, de no sé dónde, vienen, nos sacan información, no sé qué, y nunca los volvemos a ver. Entonces creo que las comunidades esperan una duración larga de esa relación, y no solamente el extractivismo, inclusive el estar proponiendo a veces un proyecto, digamos, sin que se garantice ese proceso a posteriori, que no depende solamente de nosotros, evidentemente, pues deteriora esa relación de confianza, que es la que permite que ustedes ahora, por ejemplo, puedan aproximarse nuevamente a la colita y seguir construyendo, porque se sabe que ya hay un interés genuino y que se busca el beneficio de esa población. Entonces Esteban menciona otro tema que es la empatía. Nosotros hicimos un taller de empatía justamente, y un ingrediente que yo quería agregar es que no sé qué tan fácil sea tener acceso a los niños y las niñas, pero creo que es una comunidad con muchísima voz, un sector de las comunidades que tienen mucha voz, y sobre todo son quienes se van a beneficiar más directamente y por más largos años, porque tienen todo el futuro por delante para vivir esos espacios. Aquí en Colombia también hay un dicho muy coloquial que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, y los niños tienen esa frescura y esa genuinidad de hablar que muchas veces los adultos, por esta cuestión de, digamos, el prejuicio que existe también contra los ejercicios académicos, pueden estar no revelando tanto, digamos. Entonces ha sido muy bonito. En 2 ocasiones yo he tenido la oportunidad de aproximarme a través de ejercicios con niños y descubrir también que los papás, desde la experiencia de los niños, le empiezan a hablar a uno de las necesidades de su comunidad, de las falencias que existen y demás, pero obviamente eso es con muchos cafecitos de por medio, a veces es con una partida de ajedrez, un picadito de fútbol, como decimos aquí, seguramente también. No hay una receta. Justin, adelante. Sí, eso es como más bien una de mis dudas, ¿verdad? Porque estamos tomando en cuenta el sector que quiere un cambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el sector en el que no quiere el cambio? Digamos, tipo las personas que están en las sombras, y a ellos más bien les beneficia que no haya mucha interacción en la zona, porque, digamos, por ejemplo, para nadie es nuevo que en América Latina se consume sustancias, digamos, que ilícitas, ¿verdad? Y la venta. A este sector les favorece más que no se involucren en entidades como la policía y estas organizaciones, y más bien cuando el proyecto se lleva a cabo, ¿cómo podemos hacer que el proyecto no se vandalice a futuro y que pierda como lo que estamos buscando, como una justicia social para todos? Creo lo más importante para evitar eso va a ser el tema de apropiación. Es muy difícil cuidar algo con lo que uno no se siente identificado. Vean, por ejemplo, el tema de la infraestructura vial ahorita de circunvalación, ya está llena de grafitis. ¿Por qué? Porque no existe un apego con ese tipo de infraestructura.
¿Qué pasa con la gente que crece, por ejemplo, rodeada de materia vegetal, materia verde? Los que han visto, no sé si han tenido la posibilidad de tener un patio con árboles, donde ustedes todas las mañanas escuchan los pajaritos, esto, lo otro. Uno genera otro tipo de conciencia, otro tipo de apego por esas cosas. Entonces, es muy fácil vandalizar algo con lo que uno no siente ese apego o esa conexión. El problema es que para generar ese apego o para construirlo es muy difícil en 15 semanas. Eso toma largo. Es como construir la relación con un amigo. Ustedes no se hacen mejor amigo de alguien en 15 semanas. No pasa. Un buen rato pueden pasar. Una amistad en 15 semanas, muy complicado. Entonces, por eso quizás es que estos proyectos podrían propiciarse, o un proyecto en general, a estas circunstancias. Pero creo que parte de eso es la transparencia en el proceso, conversar todas estas cositas con la gente, ¿verdad? Que ellos se sientan escuchados y que sus pensamientos, sus ideas de su entorno, ¿verdad? De ese lugar donde viven, en su comunidad, que esas cosas se vean reflejadas en el proyecto. Si se ven reflejados, ellos se sienten parte del proyecto. Si se ven reflejados en el proyecto, es posible, ¿verdad?, que con el tiempo ese cuidado, ¿verdad?, se mantenga y se fortalezca. Yo tenía una réplica chiquitica también a lo que dijo Justin, y es que mencionabas que hay personas que no les interesa la transformación, no sé qué, pero también hay que ver si esa transformación es deseable muchas veces, porque venimos muchas veces, y lo digo pues, a término personal, con ciertos prejuicios desde la academia o desde nuestras maneras como nos han educado para habitar, y resulta que eso confronta a las maneras de habitar de otros, y de ahí nuevamente la necesidad como de aproximarnos con mucha humildad en ese momento de la escucha y del diálogo, ¿no? Porque a veces pensamos que algo en las maneras de habitar de una comunidad está mal y resulta que funciona y funciona muy bien. Entonces, más bien, ¿qué podemos aprender de eso? Y eso en parte es lo rico del proceso participativo, como que no se trata de que nosotros llegamos y exponemos las soluciones de todo lo que se va a hacer ahí, sino que es una mezcla, digamos, entre conocer cuáles son las necesidades, pero también las dinámicas de las personas para ver cuáles son las oportunidades que hay en cada una de esas comunidades, porque cada caso va a ser particular y no hay como algo que funcione para todos, y ahí es donde se vuelve muy importante también el saber construir la relación, pero también mantener la calidad de esa relación y empoderar a las personas a que ellos puedan continuar con esos proyectos. Eso, en este caso, es una gran ventaja que sea un proyecto apoyado por la municipalidad, porque para responder un poco también sobre las estrategias que preguntaba una de las chicas, no me acuerdo cuál, Sofía creo, bueno, en clase vamos a ver muchas estrategias en diferentes charlas que van a tener, pero algo que siempre es muy importante y que también Esteban les presentó un poco, es que ustedes, digamos, mantengan la confianza y la transparencia en todo momento con la comunidad, para que ellos sientan como que ellos están realmente siendo parte de este proceso y están comprendiendo todas esas partes. Entonces, los reportes que ustedes les entreguen, la rendición de cuentas de parte de los diferentes equipos, ¿verdad?, es súper importante. También el manejo de expectativas, que ellos entiendan qué es lo que ustedes van a entregar y qué no es parte de lo que ustedes van a entregar, porque a veces también, ¿verdad?, la comunidad se enoja porque vinieron, hicieron el estudio, pero ya terminaron y el edificio no está construido. Entonces, como que ellos entiendan que cuál es la parte del proceso, ¿verdad?, que ustedes están desarrollando, para que también sepan cómo ellos se pueden seguir involucrando una vez que ustedes como estudiantes salen de la comunidad o el cuatri se termina, de que entonces como yo, que soy fulano Pérez, vivo aquí y me interesa montones que se haga este parque, a quién de la municipalidad, digamos, queda de contacto, y voy y le pregunto y le doy continuidad a estas cosas. Y también parte de lo que decía Esteban, ¿verdad? Si ustedes logran que haya una verdadera apropiación del proceso y del proyecto, eso va a hacer que la comunidad misma cuide que ese proyecto siga, que ese proyecto, si se llega a construir, se cuide, se mantenga, no se vandalice, porque lo sienten propio. Si es algo como que cayó ahí y aterrizó como una nave espacial, o que la MUNI lo hizo porque la MUNI dijo, es muy poco probable que las personas se preocupen por mantenerlo, porque se va a sentir como algo que le regalaron ahí, llegaron y lo pusieron, no algo que ellos construyeron. Muchas gracias por las respuestas. Y para complementar así rapidísimo también, por eso era que yo les preguntaba al comienzo si el concepto de justicia espacial es universal. Seguramente en abstracto lo es, pero la construcción
de esa justicia espacial es muy diferente en cada caso, no solamente entre países, sino entre comunidades, porque las dinámicas son muy diferentes. Y también hay una pregunta importante que Sureya Seju la hizo en algún momento cuando participó en la plataforma, y tiene que ver, no sé si fue Zúñiga, que mencionaba sobre cómo se ven las cosas. Si hay una pregunta estética importante, yo creo que hacerse, y lo que esto signifique, cómo se ve un proyecto de justicia espacial. Yo sé que eso es algo que disciplinarmente somos sensibles, tenemos no sé si para bien o para mal, pero años de formación como en esa línea de diseño y proyección. Y entonces, ¿qué hace la diferencia cuando le ponemos estos procesos al inicio, verdad? Entonces, ¿cómo se ve un proyecto de justicia espacial en el espacio público? ¿Por qué el bendito pollo que quieren poner en todo lado, o la banqueta, o la banca, perdón, es diferente cuando yo la pienso con estas herramientas y estos procesos? ¿Qué la hace diferente? ¿Por qué se ve diferente? ¿Es necesario que haya una diferencia? Y aquí volvemos a lo que decía ahora Ingrid, ¿verdad? De la universalización de esto. ¿Qué implicaciones tiene sobre el entorno físico construido? ¿Cómo se ve? Entonces hay preguntas importantes que vamos a ir atacando durante el cuatrimestre en función de esto. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por sacar el ratito y acompañarnos el día de hoy. De verdad, se te agradece montones. Bueno, muchísimas gracias a ti, Lucía, Alberto, todos y todas, Esteban también por su exposición, y para mí un privilegio estar acá y muchos éxitos en este proceso. Gracias, pura vida. Gracias, Esteban, te lo agradecemos montones también. Gracias. Con mucho gusto.